Caminaba tranquilamente hacia casa después de un día largo y agotador cuando pasé por delante de un supermercado. Había decidido comprar algo de comer antes de volver a casa, así que entré. Al principio todo parecía normal, pero entonces noté algo extraño. Había un silencio absoluto en toda la tienda y no encontraba a nadie. Fui a buscar a alguien, pero no encontré a nadie. Las estanterías desaparecían poco a poco y las paredes blancas se habían vuelto de un extraño color amarillo. Empecé a sentirme un poco paranoico y a cuestionarme mi cordura. ¿Me estaba volviendo loco? Todo parecía estar girando en las trastiendas. Sentí una sensación de inquietud y decidí investigar. Empecé a moverme deprisa y a correr sin rumbo, sin saber muy bien qué buscaba. Me sentía asustada y confusa, pero seguí adelante. Sentía que corría en círculos y que los minutos pasaban. Después de lo que me pareció una eternidad, me detuve. Estaba agotada y lo único que quería era llegar a casa y dormir. Pero entonces oí un ruido extraño procedente de una de las trastiendas y sentí que tenía que entrar. Respiré hondo y abrí la puerta lentamente. No podía creer lo que veían mis ojos. La habitación estaba llena de criaturas extrañas y rarezas que nunca había visto antes. Algunas parecían humanas y otras más animales. Todos parecían estar en estado de trance y cantaban al unísono. Me sentía como en un sueño y no podía moverme. Quería irme, pero no podía. Sentía que estaba atrapada en aquel lugar y que no tenía forma de escapar. Observé horrorizada cómo las criaturas se movían juntas como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Quería gritar, pero no podía emitir ningún sonido. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, las criaturas dejaron de cantar y la habitación quedó en silencio. Me sentí aliviada y empecé a moverme, pero antes de poder salir oí una voz. Decía: «Ya puedes irte, ya has visto suficiente». No sabía quién lo había dicho, pero lo agradecí. Rápidamente salí corriendo de la trastienda. Estaba agotada y asustada, pero me sentía aliviada por haber salido con vida. Me fui a casa y dormí lo que me parecieron días. Cuando me desperté, aún estaba un poco conmocionada por la experiencia, pero me alegré de que hubiera terminado. Todavía pienso en aquel día y en las extrañas criaturas que vi en la trastienda. Aún no sé qué eran, ni qué hacían, pero sé que nunca olvidaré la experiencia. Era una noche tranquila y yo estaba en mi cama viendo una película hasta que caí dormido. Al día siguiente, yo me desperté muy temprano, pero parecía que estaba en otro lugar. No era nada parecido a mi casa. Me intenté mover, pero no podía. Era como si estuviera encadenado a la cama, pero sí podía ver, y mi ángulo de vista era más grande. Podía ver todo a mi alrededor. 2 minutos intentando moverme, escuché como si alguien estuviera acercándose. Al mismo tiempo que lloraba yo, que ya había visto muchas historias de terror sobre el viaje a dimensiones. Me estaba esperando lo peor, pensé. Entonces intenté fingir estar dormido hasta que entraron al cuarto donde yo estaba. Esa cosa se sentó en mi cama y solo sentí su aliento en mi oído. Esa cosa me dijo que nos fingiera que yo no lo conocía. En ese momento, yo desperté de un brinco y pensé que solo fue un sueño normal. Pero desde ese momento no me ha dejado de pasar lo mismo. Otras cosas muy fuertes, como ver sombras diciendo que me conocen. Amigo mío, siéntate un momento, que esta historia es vieja, como el viento que corre entre los cerros. Una historia que los ancianos nos contaban, junto al fogón, cuando la noche parecía más oscura y las estrellas más distantes. Es la historia del primer náhuatl, un relato de horror que aún retumba en la memoria de los tiempos. Dicen que antes de que existiera nuestra lengua, el mundo era un lugar lleno de silencio y soledad. Los hombres vagaban como sombras, incapaces de comunicarse entre sí, prisioneros de sus pensamientos y temores. Los dioses, allá en el Omeyocán, veían esto con preocupación, pues el mundo parecía incompleto sin palabras que dieran forma a las ideas y a las emociones. Fue entonces cuando Huehuecoyotl, el dios del caos y la música, propuso un plan audaz. Dijo que para crear una lengua que pudiera unir a los hombres, debía nacer de algo poderoso, algo que surgiera de lo más profundo del corazón humano. Los otros dioses, aunque temerosos,
Aceptaron el desafío, pero no todos estaban de acuerdo. Tezcatlipoca, el espejo humeante, les advirtió que jugar con fuerzas tan primordiales podía despertar algo oscuro. Una noche sin luna, los dioses descendieron al mundo terrenal y buscaron al hombre más sabio y valiente. Encontraron a Cuautli, un guerrero que había sobrevivido a innumerables batallas, pero cuyo corazón estaba lleno de tristeza por no poder compartir sus pensamientos con su pueblo. Los dioses le explicaron su propósito y le pidieron un sacrificio. Debía ofrecer su propia voz para que de ella naciera el primer idioma. Cuautli aceptó y el ritual comenzó en el Monte Tlaltecutli. Los dioses cantaron un cántico antiguo y con obsidiana cortaron la lengua de Cuautli, que cayó al suelo como una serpiente viva. Pero amigo, aquí viene lo más espeluznante. Al tocar la tierra, la lengua se retorció y comenzó a crecer. Se alzó como una criatura serpenteante, oscura y vibrante, emitiendo sonidos que eran a la vez hermosos y aterradores. Dicen que la lengua, ahora viva, comenzó a devorar las sombras de la noche, absorbiendo el miedo, la ira y la tristeza de los hombres. Cuando terminó, se transformó en palabras que los hombres podían entender. Fue así como nació el náhuatl, un idioma lleno de poesía y fuerza, pero también cargado con el eco de aquel sacrificio. El pobre Cuautli quedó mudo, pero su sacrificio no fue en vano. Los hombres comenzaron a hablar, a cantar y a contar historias, pero también a discutir y a mentir, porque el náhuatl, nacido del corazón humano, llevaba consigo tanto la luz como la oscuridad. Desde entonces, cada vez que hablamos en náhuatl, se dice que el espíritu de Cuautli escucha desde el otro mundo, orgulloso y vigilante, pero también triste, porque sabe que las palabras tienen el poder de sanar y de herir. ¿Qué te parece, amigo? Una historia para recordarnos que cada palabra tiene peso y que detrás de nuestro idioma hay un sacrificio que no debemos olvidar. Hola comunidad, espero se encuentren todos bien. Tal vez mi historia no transmita miedo, pero supongo que entra en lo paranormal. Yo tenía un buen amigo a quien tristemente hace unos meses dieron muerte, y se los comento, porque luego de ese suceso empezaron a pasar cosas fuera de lo común, que nunca antes habían sucedido, así que lo relacionó a eso, puesto que los dos hijos de mi amigo luego, de 2 días de fallecido, mencionaron haberlo visto. Más no sintieron nostalgia alguna puesto, que si reconocieron el aspecto de su cuerpo, pero el rostro no parecía el de mi amigo. Luego de ese suceso, unos 2 meses después, el auto que era de mi amigo le pegó un susto a los 2 hijos de él, puesto que, estando cerca ellos del auto de la nada, activó las alarmar, y bajo los vidrios, cuando se encontraba con llave luego mes, y medio después yo me encontraba haciendo un mandado en ruta en mi carro a altas horas de la noche, y cuando me estacioné un momento para esperar, a alguien escuché que tocaron la ventana, pero al final lo ignoré. Luego la persona que esperaba llegó, y cambiamos de asiento. Mientras nos dirigíamos a una gasolinera, de la nada las puertas empezaron a agarrar llave. Y para poder hacer eso, hay que presionar un botón. Yo rápido le llamé la atención a quien conducía, que no molestara de esa forma, y me dijo que no era él. Efectivamente comprobé que no era él, y el carro no dejaba de agarrar llave. Me recorrió un escalofrío, y le dije a la persona que no dejara de conducir, y que solo mirara recto sin ver al retrovisor. Ni nada, realmente sentía a alguien en los asientos de atrás, pero para no alarmar a quien conducía tampoco, quise revisar atrás. De un momento a otro me molesté, y dije en voz alta que no estuviera molestando y golpeó la puerta. Luego se detuvo el asunto. La última situación ocurrió hace unas semanas. Yo me encontraba en el sillón, y frente a mí como a 1 metro estaba una moto. Desde hace unos minutos venía escuchando sonidos desde donde se encontraba la moto, y de la nada se enciende la luz de la moto. Lo que me asustó no fue si eso sino el hecho de que yo creía ver a alguien montado en la moto. Yo veía claramente la sombra de alguien y luego me acerqué y no había nadie. Minutos después la luz de la moto se apagó sola. Últimamente no ha ocurrido nada, pero me llega a la mente algo que dicen cuando las personas mueren, que realmente descansan, cuando no dejan nada pendiente en vida. Pero si no es así, tratan la forma de hacerse. ¿Nota? Y me parece algo triste pensar que mi amigo no esté descansando en paz. Y realmente no sé de qué forma pueda ayudarte, papá. Solo espero que algún día puedas irte sin preocupaciones.
porque tus 2 hijos y tu amiga ya están grandes, así que espero descanses, papá. Esta es la historia que me contó mi papá sobre un negocio familiar. Algo que ocurrió hace años y que, hasta hoy, sigue siendo un misterio para nosotros. Mi abuelo compró una vieja bodega, una cerretería que en su tiempo fue muy famosa. Los dueños eran extranjeros, americanos, pero la gente que trabajaba allí era mexicana. La bodega tenía varias oficinas, y dentro de ellas se encontraban muchas cosas que nadie más quería. Fotografías, cartas en inglés, en español y papeles viejos. Mi abuelo, que siempre fue curioso, comenzó a revisar esos papeles. Un hobby que se convirtió en su rutina. Cada tarde, al cerrar la tienda, se quedaba a ver las fotos y leer las cartas. Lo hacía en silencio, sin que nadie lo interrumpiera. Pero algo extraño comenzó a suceder. Primero, fueron sus sueños. Soñaba con las personas de las fotos, con las voces susurrando su nombre. Pero lo peor vino después. Una noche, mientras estaba solo en la bodega, algo cambió. Las luces comenzaron a parpadear, sin razón alguna, y escuchó lo que él juraba eran pasos que venían del fondo del local. Mi abuelo pensó que era el viento, o tal vez su mente jugando trucos, pero la sensación de ser observado no lo dejaba tranquilo. Decidió pedir ayuda. Llamó a un sacerdote. Pensó que tal vez la bodega necesitaba ser bendecida, pero nada cambió. Fue entonces cuando trajo a un brujo, alguien que había escuchado sobre lo que pasaba en esa bodega. El brujo, al entrar, se detuvo en seco. Le dijo que había algo en el lugar, algo oscuro que no quería irse. A pesar de todo lo que hizo, las presencias nunca desaparecieron. Las cartas, las fotos y esos objetos olvidados seguían allí, como si esperaran algo. Hoy esa bodega ya no existe, pero la historia sigue viva, contada de generación en generación. Mi abuelo nunca dejó de ver esas fotos, y mi papá siempre me decía que cuando alguien se enfrenta a lo inexplicable, algo dentro de él cambia para siempre. Un día sábado exactamente, descansaba en mi casa después de una semana de escuela. Estaba acostado sobre mi sofá. Mis padres se habían ido de casa a un asunto, y mi hermanita de 2 años estaba acostada. En la alfombra jugando con sus juguetes, mi perro estaba sentado cerca del sofá, hasta que mi hermanita dijo, ¿quién es él? Yo le pregunté, ¿quién? Ella me respondió, el hombre parado en medio de el comedor. Esto me asustó un poco, así que volteé, pero no vi a nadie. Yo pensando que era alguna imaginación por la edad tan pequeña que tenía mi hermana, pero de la nada mi perro se levanta saltando y volteando hacia el comedor en pose de defensa. Estaba muy asustado ya, que yo tenía mucho miedo hacia las cosas paranormales. Yo le pregunté que cómo era, y ella me respondió, tiene los ojos saltones y es alto. ¿Quién es él? Esto me dejó helado, así que prendí todos los focos de mi casa y traté de juntarnos todos en el sofá, mi perro, mi hermana y yo. Esto según yo lo iba a hacer más seguro, hasta que mi hermana dice, ahí viene él. Yo llevé a mi hermana corriendo hacia mi cuarto, me encerré y pensé en llamar a mis padres, pero era ridículo lo que había pasado, así que puse videos normales para intentar calmarme. Después de eso no pasó nada raro y no le conté nada a nadie hasta ahora. Detrás del oscuro mito de Drácula yace una tragedia desgarradora, pues se dice que Drácula alguna vez fue un hombre con un corazón lleno de amor. Pero la crueldad de la humanidad lo transformó en el ser que conocemos hoy en día, sediento de venganza y sangre. Drácula, también conocido como Vlad, era un noble guerrero devoto a su pueblo y profundamente enamorado de su hermosa esposa, quien era su luz en medio de las tinieblas de la guerra. Sin embargo, su felicidad se desmoronó cuando la iglesia y los líderes de su región, temerosos de su influencia, acusaron a su querida esposa de practicar actos de brujería, la cual fue llevada al fuego purificador, ya que su único crimen fue ser bondadosa y amar profundamente a las nobles personas del pueblo. En su dolor y furia, Vlad gritó al cielo, pero solo el vacío sombrío le respondió. Su alma, rota y llena de amargura, fue seducida por la promesa de poder eterno. Al aceptar este destino oscuro, se convirtió en Drácula, un ser inmortal condenado a caminar entre las sombras. Desde ese momento, juró vengarse de aquellos que le arrebataron todo lo que amaba, susurrando con furia y dolor en lo más profundo de su corazón. Ustedes me arrebataron todo el amor que conocía. Quemaron a mi esposa, un ser puro y bondadoso. Ahora yo tomaré todo de ustedes, sus almas
su sangre, todo, y lo reduciré a cenizas. En una lluviosa tarde de 1886, Edmund Holloway, un coleccionista obsesivo de artefactos antiguos, exploraba las polvorientas estanterías de Main Office, una librería olvidada en los callejones de Londres. El lugar, apenas iluminado por unas velas temblorosas, estaba saturado de un olor a papel viejo y cera quemada. Entre las pilas de libros, encontró algo peculiar: un tomo encuadernado en cuero negro, sin título en la portada ni en el lomo. La textura del cuero era extrañamente cálida, y al abrirlo descubrió que sus páginas estaban vacías. Sin embargo, una sensación inexplicable lo obligó a llevárselo. De vuelta en su casa, una mansión solitaria rodeada de niebla, Edmund colocó el libro en su escritorio. A medida que las horas pasaban, no podía apartar los ojos de él, como si el objeto lo llamara. Al caer la noche, cuando las sombras se alargaron y la lluvia repiqueteaba contra los ventanales, decidió abrirlo de nuevo. Al principio las páginas seguían en blanco. Sin embargo, al girar una hoja aparecieron palabras que no estaban allí antes. La tinta parecía fresca, como si alguien acabara de escribirlas. Las palabras formaban un relato detallado sobre un hombre que caminaba bajo la lluvia hacia una mansión solitaria. El hombre estaba descrito con una precisión perturbadora. Desde su abrigo hasta la cicatriz en su mano izquierda, era Edmund. El texto continuaba narrando cada uno de sus movimientos, como si el libro lo estuviera observando en tiempo real. Edmund sintió un escalofrío recorrerle la columna. Cerró el libro de golpe y lo dejó sobre el escritorio, intentando convencerse de que su mente le jugaba una mala pasada, pero la sensación de ser observado no desapareció. En las horas siguientes, cada rincón oscuro de la habitación parecía contener ojos invisibles, y cada crujido de la madera bajo la lluvia le hacía pensar que alguien más estaba allí. A la mañana siguiente, Edmund intentó deshacerse del libro. Lo arrojó al fuego de la chimenea, pero el cuero no se quemó. Lo dejó en un callejón, pero al regresar a casa, lo encontró sobre su cama. Decidió enterrarlo en el jardín, cavando un hoyo bajo la lluvia, pero al volver al escritorio, el libro estaba allí, abierto en una nueva página. El texto había cambiado. Ahora describía su intento de deshacerse del libro, detallando cada acción, cada pensamiento, y terminaba con una advertencia. El lector siempre escribe el final. La paranoia de Edmund creció. Comenzó a evitar dormir, temeroso de lo que el libro pudiera mostrar, mientras él no miraba. Las noches se convirtieron en un tormento, y la oscuridad parecía susurrarle secretos que no quería escuchar. Una tarde, incapaz de resistir más, abrió el libro nuevamente. Las páginas describían algo había ocurrido. Hablaban de una sombra que aparecería atrás. Él, mientras leía, de cómo sentiría un frío en la nuca, pero sería incapaz de girarse. Decían que al final, el libro siempre encuentra una forma de consumir al lector, mientras las palabras se formaban ante sus ojos. Sintió el frío predicho y un peso invisible detrás de él. La última vez que alguien visitó la mansión de Edmund, encontraron el libro sobre su escritorio. Las primeras páginas estaban escritas con detalle, pero las últimas eran un caos de garabatos y manchas, como si el lector hubiera intentado desesperadamente comunicarse. Edmund nunca fue encontrado, pero quienes tomaron el libro aseguran sentir su presencia, como si su historia no hubiera terminado. Esta es una historia que me pasó cuando acabábamos de llegar de un viaje. Después de llegar una noche de salir de viaje, noté algo raro en el camino de regreso. El camino era largo así, que la mayoría que iba con nosotros se quedaron dormidos excepto yo y mi hermano y mi papá. Mi papá estaba algo cansado, así que paramos un poco a descansar unos minutos. Mi papá estaba con los ojos cerrados, yo y mi hermano viendo por la ventana. Nosotros éramos los únicos despiertos. Unos minutos después nos quedamos en shock, ya que vimos una silueta negra. No le vimos el rostro, pero nos dio miedo. Después de contarle eso a mi papá, él no nos creyó. Y después seguimos con el viaje de vuelta a casa. Eran como las 4 a.m. y un perro se cruzó, haciendo que mi papá se desviara hacia un bosque. El auto se había descompuesto. Muchos autos pasaban, pero ninguno ayudaba. Yo y mi hermano salimos a explorar un poco. El bosque era grande.
No nos alejamos mucho, porque estábamos con mucho miedo por lo visto. Antes, y mientras caminábamos vimos de nuevo a la silueta. Esa silueta se empezaba a acercar cada vez, aumentaba la velocidad de caminata de la criatura. Nos empezó a perseguir. Mi hermano empezó a correr, y yo me quedé quieto, estaba tan asustado. No podía reaccionar, me costaba hasta respirar. Mi hermano me agarró de la mano para llevarme. Al auto mi papá logró conseguir a alguien que nos ayudaría. El tipo llamó una grúa, porque mi papá no tenía señal. Después de ese viaje complicado llegamos a casa sanos y salvos, y desde hoy no nos creen. Esto pasó en 1913, en 2020 en octubre. Tengo varias historias de terror, pero creo que la que más me perturbó fue una en la que mi GPS me hizo desviar por otra carretera totalmente abandonada. Fue una pesadilla, fue como si todas las cosas estuvieran en mi contra, ya que mi teléfono estaba sin señal, y de nada servía, mi combustible estaba ya en reserva y era como si hubiera caído en un limbo de nunca terminar. Y ver cada 5.000 la misma carretera de pronto. Encendí las luces altas, y varias vacas se cruzaron en mi camino. Cabe recalcar que esa ruta estaba abandonada. Hace años. Digamos unos 20 años, y era el único allí. De pronto las vacas bloquearon mi camino, y no me dejaron avanzar en menos de un minuto. Estaba rodeado de vacas, algunos pájaros, búhos y hasta algunas cabras. Detuve mi camión. Hubo un silencio perturbador. Los animales rodearon todo. El camión y algo en mi ventana empezó a correr. Tuve pánico. Mi teléfono empezó a sonar más, allá que no tenía señal. Empecé a rezar, y los animales empezaron a hacer sus ruidos. A lo lejos vi unas luces que venían de frente. Me hizo señal, ya, que me vio con mis balizas puestas. Fue entonces cuando todos los animales se empezaron a ir. Pero lo que más miedo me dio fue que no vi a ninguno camión pasar, ni mucho menos. Hasta el día de hoy recuerdo esta anécdota, y tiemblo. La mujer del espejo. Era una noche fría y silenciosa. Cuando Claudia llegó a su nueva casa, había algo peculiar en ese lugar. Un enorme espejo antiguo en el pasillo principal. El marco estaba cubierto de intrincados grabados, de rostros que parecían gritar. Un toque victoriano, pensó tratando de ignorar el escalofrío que recorrió su espalda. La primera noche fue tranquila, pero en la segunda comenzó a escuchar cosas, pequeños susurros que parecían venir del espejo. Al principio, creyó que era el viento, pero al acercarse, los murmullos se hacían más claros. Decían su nombre. Intentó ignorarlo. Tal vez era el cansancio o su mente jugándole una mala pasada. Pero a las 3 de la madrugada, se despertó de golpe al escuchar un golpe seco en el pasillo. El espejo estaba ahora ligeramente inclinado, como si alguien lo hubiera empujado. Cuando lo enderezó, vio algo que la hizo retroceder. Su reflejo no estaba solo. Detrás de ella había una mujer con un vestido negro, cabello largo y enmarañado, y ojos vacíos. Claudia se giró de inmediato, pero no había nadie allí. Sin embargo, el reflejo seguía mostrándola. Más cerca esta vez, el miedo la paralizó. Sintió una brisa helada en su nuca y un susurro al oído. No mires atrás. Sin pensarlo 2 veces, Claudia corrió al baño, cerró la puerta y trató de calmarse. Es mi imaginación, se repetía. Pero cuando alzó la vista hacia el pequeño espejo del lavabo, la mujer estaba allí, frente a ella. La última vez que alguien vio a Claudia fue esa noche. Cuando la policía llegó días después, encontró el espejo del pasillo cubierto de huellas de manos, como si alguien hubiera tratado de atravesarlo desde dentro. Nadie volvió a habitar esa casa, y el espejo permanece allí, esperando al próximo visitante. Cuando era más pequeña, alrededor de unos 8 o 7 años, yo siempre iba a casa de una tía mía. Esta tía tenía un perro de raza husky siberiano. Su pelaje era de color negro con blanco, y sus ojos azules. Ese perro se llamaba Suno Urufu. El nombre era de origen japonés, que traducido era lobo de nieve. Este husky era muy juguetón, y siempre le gustaba estar en el patio jugando con su pelota, pero un día de tormenta algo malo pasó. El día de tormenta yo estaba en la casa de mi tía. Mi tía estaba muy preocupada ya, que la tormenta era muy fuerte, y Suno Urufu no había regresado. Cuando terminó la tormenta, mi tía salió a
buscarlo, pero no encontró ningún rastro de él. Mi tía seguía buscando a su mascota, pero nunca supo dónde estaba, así que decidió rendirse. Después de unas 5 o 6 semanas, el husky volvió a aparecer, solo que se veía un poco más grande, pero como mi tía lo había extrañado mucho, no le dio importancia. Y lo recibió con mucho cariño. En cambio, yo le tenía algo de desconfianza a ese supuesto Sonorufuya, que se me hacía algo raro, que después de varios tiempos se desapareciera y volviera a aparecer como si nada. Pero decidí no tomarle importancia a eso. Cuando cumplí 9 años, el perro seguía en la casa, hasta que un día mi tía y yo nos fuimos a comprar ingredientes para hacer la comida, y dejamos a el supuesto perro en la casa. Solo pasaron alrededor de unos 10 o 5 minutos cuando mi tía y yo estábamos regresando a la casa. Mi tía me dijo que me adelantará para abrir la puerta de la casa. Yo asentí con la cabeza y fui corriendo a la casa, pero para jugar un poco con ese supuesto perro que estaba en la casa, me agaché y me asomé por la ventana, y en ese momento lo vi. Ese supuesto perro estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Esto me sorprendió ya, que al parecer mis sospechas eran ciertas. Eso no era un perro, era alguien imitando a un perro. Moví las llaves haciendo que sonaran, y en ese momento ese supuesto perro apagó la tele y actuó como si nada. Cuando mi tía llegó, le dije lo que vi. Ella obviamente no me creyó y me dijo que dejara de inventarme cosas raras. Yo solo me quedé callada y no dije nada más. Después de otro fin de semana llegaron unos vecinos a la casa de mi tía. Los vecinos tenían una cara triste. Cuando mi tía les preguntó qué les pasaba, los vecinos respondieron: venimos a su casa ya, que encontramos a su perro en los escombros. Lamentablemente su perro no sobrevivió y terminó falleciendo. Mi tía se quedó helada y solo asientó con la cabeza y se despidió de los vecinos. Mi tía aprovechó que el supuesto perro estaba en el patio y cerró la puerta con seguro. Mi tía cerró absolutamente todas las entradas de la casa y me llevó a un rincón, mientras sostenía un cuchillo en la mano. Después de unos minutos se escucharon unos golpes en la ventana y una voz afuera en el patio diciendo: déjame entrar. Las palabras se repetían mientras los golpes aumentaban la fuerza. En eso decidí agarrar el celular de mi tía y llamar a la policía. La policía tardó unos minutos, pero llegó. Cuando ese supuesto perro escuchó las sirenas de la patrulla de policía, salió corriendo, pero nunca supimos nada de él, aunque todavía me sigo preguntando quién era esa persona aún, que sigo sin resolver nada. La historia de lo que ocurrió comenzó en 2009, un año que mi familia jamás olvidaría. En aquel entonces, éramos una familia numerosa. Mi abuela, con sus 7 hijos, había formado una dinastía que creció rápidamente. Cada uno de sus hijos tuvo al menos 2 hijos, con la excepción de mi tía, que nunca tuvo hijos, y mi madre, que solo me tuvo a mí. En total éramos 11 nietos. Cada año, durante las vacaciones, nuestra tradición era reunirnos y viajar en familia, pero el año de 2009 sería diferente. Mi tío Alejandro, un hombre de espíritu aventurero, había adquirido una finca en una zona rural, de clima cálido y templado. La finca parecía sacada de un sueño. Una casita blanca en la cima de una pequeña colina, con 2 pisos y balcones en cada habitación, desde donde se podía ver todo el valle. En la parte baja de la colina, había un parqueadero amplio, y un poco más allá, una casita de un solo piso, grande y solitaria, escondida entre árboles. El paisaje era tan hermoso que a veces sentíamos que estábamos en otro mundo, uno donde el tiempo se detenía. Pero lo que más me impresionaba eran los sonidos, el murmullo del viento entre los árboles, el canto de los gansos y patos en el pequeño lago, el lejano relincho de los caballos. Era un lugar que, aunque aparentemente perfecto, tenía algo en su quietud que no lograba entender, algo que no podía ponerle nombre, así como cuando un niño o niña tienen miedo, y ni ellos mismos logran razonarlo. Es solo instinto. Mi tío Alejandro nos invitó a pasar unos días en ese lugar. Estábamos todos emocionados. Mis primos y yo jugábamos y reíamos sin parar. Nos bañábamos en la piscina, explorábamos cada rincón de la finca, y el aire fresco de la mañana era el refugio perfecto para nuestros juegos interminables. Todo parecía idílico, casi irreal, pero después de esos días,
De diversión tuvimos que volver a la ciudad. Los niños debíamos volver a nuestros estudios y los adultos a sus trabajos. Mi tío, debido a sus compromisos, no podía estar allí todo el tiempo y decidió contratar a alguien para que se encargara del mantenimiento de la finca y los animales en su ausencia. El señor Ramón, un hombre de complexión robusta y voz grave, llegó acompañado de su esposa, una mujer de rostro inexpresivo, y sus 2 hijos, Esteban y Sara. Esteban, un niño de unos 9 o 10 años, tenía una mirada triste, como si las risas de la infancia se le hubieran escapado demasiado rápido. Sara, su hermana, era un enigma. Aunque tenía una edad similar a la nuestra, su comportamiento era más propio de alguien mucho mayor, callada, distante, sumida en pensamientos que no podíamos comprender. La familia del señor Ramón se quedaba en la finca todo el tiempo, que mi tío no estuviera allí. Pero cuando llegábamos nosotros o los invitados, ellos se trasladaban a unas habitaciones que mi tío había mandado construir especialmente para ellos, un lugar apartado de la casa principal. Aún así, compartíamos la cocina y el resto de la finca, y aunque a veces era difícil evitar las miradas fugaces o el silencio incómodo de la esposa del señor Ramón, los adultos se comportaban con amabilidad, como si todo estuviera bien. Para nosotros, los niños, parecía una situación ideal, tanta libertad, tanto espacio para jugar y explorar. Durante esas vacaciones de fin de año, cuando toda la familia se reunió de nuevo en la finca, corrimos hacia la piscina con entusiasmo, riendo y charlando entre nosotros. Invitamos a los hijos del señor Ramón a unirse, aunque la respuesta fue menos entusiasta de lo que esperábamos. Esteban, el niño, se mostró tímido, pero sus ojos brillaban con la curiosidad de quien quiere pertenecer sin poder. Por otro lado, Sara, ella siempre parecía estar a kilómetros de distancia, como si su cuerpo estuviera en la finca, pero su mente estuviera en otro lugar, en otro tiempo. La mayoría del día la veíamos alejada, en un rincón solitario o mirando al horizonte. Lo que más me inquietaba era la relación entre Sara y su madre. La señora siempre se mostró fría y distante con nosotros, los niños. Jamás una sonrisa, nunca una invitación a jugar. Su actitud era completamente diferente cuando interactuaba con los adultos, donde se convertía en una mujer encantadora, cálida, que hacía reír a todos. Pero en presencia de los niños, su rostro se volvía inexpresivo, casi como si no supiera cómo interactuar con nosotros. No era solo mi imaginación. Mi madre y mis tías también lo notaban, aunque no lo comentaban abiertamente. La noche llegó rápido, como suele ocurrir en esos lugares apartados, donde el sol se oculta sin dejar rastro. Estábamos agotados, los niños nos agrupábamos en las habitaciones preparándonos para dormir, mientras los adultos permanecían afuera, en la terraza, rodeados por el murmullo de la noche. Se reían, compartían cervezas frías y pasabocas, pero algo en el aire, algo en la quietud de la finca, me hacía sentir incómoda. Yo, atrapada por una curiosidad inexplicable, me levanté de la cama, sin saber exactamente por qué. Solo sentía la necesidad urgente de acercarme, de escuchar algo más. Tal vez quería pedirle algo a mi madre, pero mientras me acercaba al balcón, algo en el aire me hizo detenerme. En lugar de ser descubierta, me quedé atrás, oculta en las sombras, sin que nadie notara mi presencia. Fue entonces cuando escuché la conversación. El señor Ramón, con su voz grave, hablaba con mi tío Alejandro y los demás adultos. Algo en sus palabras me hizo erizar la piel. Al parecer, antes de nuestra llegada, la finca había sido arrendada a una parroquia o a un centro que organizaba retiros espirituales. Durante uno de esos retiros, un grupo de monjas y jóvenes novicias, mujeres en formación para ingresar al convento, habían llegado con la esperanza de encontrar paz y tranquilidad en aquel entorno apartado, pero las cosas no salieron como esperaban. El señor Ramón les relató que las monjas no habían pasado ni una sola noche en la finca. Unas horas después de llegar, comenzaron a empacar apresuradamente sus pertenencias. Con un aire de desesperación palpable, se dirigieron a la puerta de ingreso y, entre susurros y oraciones nerviosas, exigieron irse de inmediato. El señor Ramón, sorprendido, intentó detenerlas. Les explicó que el camino hacia el pueblo
era largo y que no podía llevarlas, ya que su camión no estaba disponible en ese momento. Sin embargo, las mujeres, visiblemente aterradas, no querían quedarse ni un minuto más en aquel lugar. Llamaron a alguien, pero el señor Ramón nunca supo a quién. Lo único que recordaba es que, tras horas de espera, apareció un hombre joven en un camión, de esos que se usan para transportar cosechas o ganado. Las monjas subieron al vehículo con tal prisa, como si el suelo bajo sus pies fuera un fuego ardiente, temerosas de tocar cualquier rincón de esa tierra. En ese momento, la Madre Superiora se acercó al señor Ramón y, antes de subirse al camión, le dijo algo que lo dejó paralizado. «Salga de aquí, su familia está siendo acechada». El impacto de esas palabras dejó al señor Ramón sin respuesta. Nunca había notado nada extraño en su familia, aunque sus ojos se habían nublado por la rutina de cuidar la finca, y nadie de la familia le había comentado nada raro. Pero esa frase de la Madre Superiora le dio vueltas en la cabeza. Algo no encajaba, y después, cuando llegó nuestra familia, comenzaron a suceder cosas que no podía ignorar. Mi madre y la esposa de mi tío, Estrella, habían notado algo extraño en la actitud de la señora Ramón y en el comportamiento de su hija, Sara. La manera en que la señora nos miraba, especialmente a los niños, esa frialdad, esa desconexión, y cómo Sara parecía estar ausente, como si viviera en otro mundo. Todo esto los puso alerta, y decidieron hablar con el señor Ramón, compartirle sus inquietudes. Fue entonces cuando él comenzó a recordar, a atar cabos, y comprendió que había algo más profundo y oscuro ocurriendo en la finca, algo que había quedado oculto hasta ese momento. En el pasado él había restado importancia a la huida de las monjas, diciéndose que simplemente habían encontrado un lugar más barato para continuar con su retiro. Pero ahora, al escuchar a mi madre y a Estrella, las piezas comenzaban a cobrar sentido. Yo volví de mis pensamientos y logré escuchar al señor Ramón preguntándoles a los adultos acerca de unas cruces. ¿Cruces? ¿Qué cruces? El señor Ramón, con su rostro marcado por la preocupación, no dejaba de mirar a los adultos, buscando respuestas. En su voz había un tono de incredulidad, como si aún no pudiera aceptar lo que sus ojos habían visto. ¿Las cruces? Nadie había notado nada. ¿De qué hablaba? ¿Qué cruces? Yo, completamente confundida, me quedé allí, oculta en las sombras, observando cómo cada uno de los adultos comenzaba a intercambiar miradas, a mostrarse desconcertados. El señor Ramón continuó, describiendo con detalle las cruces que había encontrado en distintas partes de la finca. Algunas de ellas estaban enterradas, otras parcialmente visibles, como si hubieran estado ocultas a simple vista, esperando ser descubiertas en el momento adecuado. Había cruces en lugares que ninguno de nosotros había notado en nuestra visita anterior. En el jardín con la fuente, en la zona que conectaba las dos casas, detrás de la casa de la colina, entre los árboles, junto al lago de los gansos, cerca del cobertizo de los caballos, incluso al lado de la entrada principal. Él había pensado que tal vez esas cruces formaban parte de algo relacionado con nosotros, algo que habíamos dejado atrás, como una especie de ritual o de señal que habíamos hecho sin darnos cuenta. Pero la reacción inmediata de los adultos le dejó claro que no era algo que nosotros hubiéramos dejado. Nadie recordaba haber visto esas cruces. Ni siquiera yo, la mayor de todos, podía recordar algo tan extraño como eso. Algo que nunca habíamos notado, aunque en nuestras visitas anteriores habíamos explorado cada rincón de la finca. Mis primos y yo solíamos adentrarnos entre los arbustos, curiosear entre los árboles y recorrer el terreno con la energía desbordante de niños que no temen a nada. Si algo tan extraño como cruces hubiera estado allí, lo habríamos visto. Yo lo hubiera notado, lo hubiera señalado, porque siempre fui la más observadora. Pero esa noche, mientras escuchaba las explicaciones del señor Ramón, la duda comenzó a asentarse en mi pecho, y una sensación incómoda se apoderó de mí. ¿Por qué esas cruces estaban allí? Si ninguno de nosotros las había puesto, ¿y quién las había enterrado? ¿Había alguien más en la finca cuando nosotros no estábamos? Alguien que hubiera tenido el tiempo y el motivo para hacer algo tan extraño. Las preguntas se acumulaban en mi mente,
pero las respuestas no llegaban. Las miradas de los adultos se tornaban cada vez más inquietas, como si algo oscuro y palpable se estuviera filtrando en el aire, algo que ninguno de nosotros quería reconocer, pero que todos podíamos sentir. El silencio se hizo más pesado, y el sonido de la noche, antes tan familiar, se volvió extraño, como si algo estuviera acechando entre las sombras. El señor Ramón, después de un largo silencio, miró a mi tío Alejandro, que era el más cercano a él, con una voz más baja. Casi un susurro preguntó: ¿alguien más ha estado aquí cuando no estábamos? ¿Alguien ha entrado sin que lo sepamos? Mi tío, con el ceño fruncido, negó con la cabeza, pero en sus ojos había una chispa de duda. No sabía cómo responder, porque él también había notado algo extraño. No era solo la presencia de las cruces, sino algo en el aire, algo que no se podía tocar ni ver, pero que todos sentían. Fue mi madre quien finalmente rompió el silencio, mirando al señor Ramón con una expresión seria, casi triste. Eso no es normal. No hemos puesto cruces en la finca, y no las vimos antes, y ahora de repente aparecen. ¿Qué está pasando aquí? Pero no hubo respuestas. Nadie sabía qué pensar, solo sabíamos que algo estaba fuera de lugar, algo que no podíamos comprender. Al día siguiente, yo ya no era yo. No podía comportarme con normalidad después de haber escuchado esa conversación. Mis ojos vagaban por todas partes. Quería confirmar la presencia de las cruces. Logré encontrar las cruces del jardín, la que se encontraba entre los árboles cerca al lago y la que estaba en la parte trasera de la casa principal. Éramos cruces muy rudimentarias, hechas con ramas de una tonalidad muy oscura, casi color ébano, y estaban amarradas con cabuya o algún tipo de cuerda. No pude acercar a ellas. Algo me decía que no debía tocarlas, pero al menos ahora sabía que eran reales. Esa misma noche el aire era espeso y pesado, como si la misma oscuridad estuviera respirando sobre nosotros. Afuera los adultos seguían con sus linternas, algo que nadie veía, susurros y miradas inquietas, tratando de descifrar el origen de un ruido que rompió la noche en la finca. Yo observaba desde la puerta entreabierta, mi corazón latiendo fuerte contra mi pecho. Fue entonces cuando la vi. Sara pasó frente a nosotros sin hacer ruido, como si flotara en la penumbra. Su cabello oscuro sujetado en una trenza. Podía notar que su mirada estaba fija en un punto más allá, un destino invisible, para todos menos para ella. Caminaba con una seguridad inquietante, sin vacilar, sin siquiera voltear a vernos. ¿Por qué está yendo al lago?, susurró mi primito Andrés, su voz temblorosa. No supe qué responder. No tenía sentido. Era muy tarde. La noche era densa. La finca estaba sumida en una oscuridad casi absoluta, y sin embargo, Sara caminaba como si conociera cada centímetro del suelo bajo sus pies, como si algo la estuviera guiando. Mi mirada se dirigió instintivamente hacia la esposa del señor Ramón. Seguía parada en el umbral de la puerta, con la linterna apagada entre las manos. No hizo el más mínimo movimiento para detener a su hija. No la llamó, no intentó ir tras ella. Solo se quedó allí, inmóvil. Y lo más aterrador fue su expresión. No había miedo en sus ojos, ni preocupación, solo resignación. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi cuerpo me pedía actuar, gritar su nombre, correr tras ella, pero algo que no podía explicar, me ancló al suelo, como si al hacerlo estuviera interfiriendo en algo que no debía. Voy a decirle a mi mamá, susurré, y sin esperar respuesta corrí escaleras arriba. Mi madre estaba acostada, pero cuando le conté lo que había visto, su expresión cambió de inmediato. Se levantó y me dijo que iría a avisarle al señor Ramón. Me aferré a su brazo mientras la seguía, pero no supe si realmente llegó a hacerlo. En la mañana siguiente, el desayuno en la finca transcurría en un silencio tenso, entre el tintineo de los cubiertos y el aroma del café recién hecho. Escuché algo que me hizo estremecer. Alguien vendría a encargarse de las cruces. Mi tío Alejandro lo dijo con un tono de firmeza, como si fuera la única solución posible. Estrella, su esposa, lo miró con reproche y preocupación. Mi madre y mi tía simplemente apartaron la mirada y siguieron comiendo, evitando el tema. Yo, en cambio, sentí una impotencia inmensa. Parecía que era la única de los niños que no podía ignorar lo que estaba sucediendo. En la finca mis primitos se mantenían en silencio,
esquivando cualquier contacto con la familia de Ramón, y Sara no la volví a ver. Esa ausencia también inquietó a mi madre, quien le preguntó a la esposa de Ramón por su hija. La mujer le respondió con una sonrisa amable y serena: «Está enferma, pero se está recuperando». Mientras lo decía, tomó las manos de mi madre entre las suyas con una ternura que no tenía sentido. Se veía tan genuina, tan empática, pero cuando la miré bien, supe que estaba mintiendo. La verdad no estaba en su sonrisa, sino en sus ojos. Siempre hay que ver los ojos de las personas. Ahí es donde se esconde lo que realmente piensan al día siguiente. Salimos de la finca y fuimos al pueblo. Necesitábamos distraernos, alejarnos de aquella atmósfera sofocante. Caminamos por la plaza, visitamos la parroquia y compramos algunos amasijos típicos. Por primera vez en días, parecía que todo estaba bien, pero al regresar la noche ya había caído sobre la finca y lo primero que notamos fue la luz encendida. En la casa de la planicie, Ramón y su familia se fueron hoy en la mañana a casa de sus padres, dijo mi tío. Alejandro, con el ceño fruncido: no debería haber nadie aquí. Nos detuvimos frente a la casa observando aquella única ventana, iluminada en medio de la oscuridad. Seguramente Ramón olvidó apagar la luz. Intentó tranquilizarnos. Sin dudarlo, caminó hacia la casa, decidido a revisar que todo estuviera en orden. Mi tía Carla, por alguna razón, sacó su cámara y tomó una foto de la escena. Pasaron unos minutos antes de que mi tío regresara. No hay nada raro, solo una luz encendida, dijo con naturalidad, como si realmente no hubiera nada de qué preocuparse. Pero mi tía no le contestó. Se había quedado mirando la pantalla de su cámara, su expresión transformándose en puro horror. «Dios mío», susurró mi madre, llevándose una mano a la boca. Me acerqué, tratando de ver lo que ellas veían. En la foto, en la ventana iluminada, se veía claramente la silueta de un hombre, o algo que parecía un hombre. Estaba sentado de lado, su perfil apenas definido por la luz, pero lo más inquietante era su abdomen. Sobresalía de una manera extraña, como si estuviera hinchado o deformado. El silencio fue absoluto. Mi tío Alejandro revisó la imagen y negó con la cabeza. No había nadie ahí. Yo entré, revisé cada habitación. No había nadie, pero la imagen no mentía. El miedo se apoderó de los adultos. Nos tomaron de la mano y nos llevaron apresuradamente dentro de la casa principal. Esa noche, nadie durmió solo. Empujaron colchones al suelo, trajeron mantas y almohadas, y nos quedamos todos en la misma habitación, con las luces encendidas y los adultos en vela. Nadie mencionó nada sobre la foto. Nadie dijo nada sobre la sombra en la ventana. Y yo no sé por qué simplemente no nos fuimos. De allí esa misma noche. A la mañana siguiente, la decisión ya estaba tomada. Nos despertaron antes del amanecer. Todo estaba empacado y listo. Desayunamos de manera apresurada y, sin mirar atrás, dejamos la finca. El viaje de regreso a la ciudad fue largo y silencioso. Pero una vez en casa, todo parecía volver a la normalidad. O eso pensábamos. Mi tía Carla había estado tomando fotografías durante todo el viaje y al llegar quiso revisarlas en detalle. Conectó su cámara al televisor para proyectarlas. Solo estábamos ella, mi madre y yo en la habitación, observando la pantalla. Las primeras imágenes eran normales. Nosotros jugando, explorando, riendo en la finca. Pero entonces algo cambió. Aparecieron manchas en las fotos. Eran círculos, algunos oscuros, otros blanquecinos, como sombras flotando en el aire. Al principio pensamos que era un error de la cámara, algún fallo técnico. Pero mientras avanzábamos entre las imágenes, las manchas se volvían más nítidas. Si te detenías a mirar con detenimiento, si te acercabas lo suficiente, podías ver rasgos humanos en ellas. Ojos, bocas abiertas en un gesto de angustia, figuras que no estaban ahí cuando tomamos las fotos. Mi tía Carla apagó la pantalla. De inmediato, cuando mi tío Alejandro vio las imágenes, simplemente negó con la cabeza, como si no quisiera aceptar lo que estaba viendo. Nadie dijo nada más. Poco después mi tío puso la finca en venta. No fue fácil venderla. Pasó más de un año antes de que alguien se interesara, y durante ese tiempo ocurrieron más cosas. A otros familiares que visitaron la finca, a conocidos que preguntaron por ella. Pero esa es otra historia. Lo único que sé es que jamás supimos la verdad, ni sobre las cruces,
ni sobre la figura en la ventana, ni sobre las manchas en las fotos. ¿Alguien sabe qué eran esas cosas? ¿Qué eran esas esferas oscuras y blanquecinas?